horas 13 minutos, todavía nos queda bastante por recorrer hasta las 7, muchísimo por contarte. Y mirá lo que tenemos aquí, en esta mesa de tarde, tentador como pocas cosas en este país, en el rubro gastronómico, en la comida. Hablamos de la panadería. ¿Quién no se come una facturita cada tanto el fin de semana? Te haces unos mates, el desayuno, te vas a, no sé, de visita a algún lado y llevas una docena de facturas, el pan para el almuerzo, para la cena. Pero la situación de las panaderías no es la mejor, están atravesando un momento más que complicado, como muchos de los otros sectores en este momento, y vamos a tratar de conocer un poquito, ¿no?, el detrás, la cocina de la panadería, con Javier Silva. Él es el presidente del Centro de Panaderos del Oeste. Gracias por haber venido. Bueno, ¿cómo están sobrellevando esta época donde, tenemos entendido, han bajado muchísimo las ventas? Es complejo, bajaron mucho las ventas, subieron mucho todos los insumos, subieron los sueldos, entonces se complica, en la rentabilidad. Uno de los problemas grandes que tenemos, el año pasado trabajamos con una bolsa de harina de 170 pesos, hoy estamos hablando de 300, 320. Ah, muchísimo. Lo mismo ha pasado con el azúcar, está casi todo, podemos hablar de un 100%. Hoy un kilo de pan, por ejemplo, lo conseguimos entre 34, 32 a 40 pesos. Pero tenés los barrios del conurbano bonaerense que puedes encontrar hasta 18 y 20 pesos. Ah, muchísimo menos. ¿Y esa diferencia de precio cómo se consigue? Y la diferencia de precio grande que tenemos es por la clandestinidad. Tenemos mucha clandestinidad en la provincia de Buenos Aires y eso es lo que nos hace complicado, te hace una competencia desleal. Sumado, hoy tenemos el gran problema de que un proveedor nuestro, que sería un molino que hace muy poquito tiempo recibió un crédito muy grande del exterior, no voy a dar el nombre para no... Pero nos das un indicio. Pasó de ser proveedor a ser competidor. Hoy está sacando productos congelados al mercado, que van a estar en góndola, así que eso nos perjudica notablemente. No entiendo o no veo cómo todavía el Estado no ha tomado medidas sobre el tema, pero, o sea, entre una de toda la problemática, ese va a ser uno de los grandes problemas, porque bueno, empiezan con una fuerte propaganda, llegando a la góndola del supermercado, o sea que ya... Pero congelado. Congelado. Y eso, a ver, está claro, es el mismo producto, pero congelado. ¿De verdad creen que les hace una competencia? Es un precocido congelado, y sí, es un actor más en el mercado. ¿Pero no es más caro? Todavía no tengo la referencia de caro, pero bueno, el producto está en góndola, y va en contra de la panadería artesanal. Es lo mismo que yo me ponga hoy a elaborar harina. Claro, era un proveedor mío. A los comerciantes clandestinos, puntualmente, ¿de quiénes hablas? ¿De la gente que vende facturas por lo menos en la calle, que no tiene locales habilitados? ¿Quiénes son los comerciantes clandestinos? Nosotros no vamos en contra del que se gana el pan de cada día. Claro. La persona que vende la bicicleta, no les cambia no les mueve la aguja. Podemos hablar del tortillero, que uno más de uno de la ruta. No es un clandestino. ¿Y entonces? Lo que hay mucho en la provincia de Buenos Aires son galpones, que uno no tiene control el Estado no tiene control de salubridad sobre esos lugares, no pagan nada, trabajan con la gente en negro. O sea, es una cuestión de impuestos, o sea, de las cosas que tienen que pagar, claro, y que en definitiva encarecen el producto final. Uno de los problemas son los impuestos, el otro es la salubridad. Claro. Porque bueno, sabes cómo llega ese pan a la mesa, cómo fue elaborado, no tiene ningún tipo de control. Y es grande la cantidad, ¿no? Estamos hablando de un 40%. Fueron denunciados todos. Sí. ¿Pero se accionó sobre eso? Es muy difícil que el Estado tome, le cuesta muchísimo ordenar, es muy difícil que los intendentes del conurbano tomen... Pero si está el dato, están identificados. Están identificados con fotos, con denunciados. Nosotros tenemos en casos hablo puntualmente del Centro Panadero del Oeste, 240 denuncias sin ningún tipo de respuesta. 240. Esas denuncias que no llegan a nada. En todo el oeste, sin ningún tipo. No se puede clausurar, no se puede controlar, no dan abasto, no tienen en realidad es una decisión política la que tienen que tomar, que no la toman. O sea, cierta connivencia ahí. No importa el partido, no importa el color político, pero
es muy grave para la salud de la población no tener un control sobre eso. Lo que vos estás contando, ¿no? Sobre esta competencia desleal y sobre el riesgo para la salud que implican estos lugares clandestinos. A todo eso habría que sumarle ahora que ya se conoció cuál es el cuadro tarifario para el gas. Ustedes en su industria son tremendamente dependientes del gas. ¿Cómo impacta en el precio, por ejemplo, con una tarifa de 500% de aumento? Lo que pasa es que tenemos un problema muy grande. Si vos me decís, con el aumento de la harina, el aumento de los sueldos, el aumento de todos los insumos, ¿cuánto tendría que haber subido el producto? Y más de un 150 o 200% como ha subido el insumo nuestro. Claro. Ahora perdés competencia, entonces ¿qué haces? Vas perdiendo rentabilidad, vas perdiendo ganancia. O sea, el productor decide ganar menos. Ya no ganás. Decidís sostener lo que tenés hasta el punto de que, bueno, en algún momento se empieza a tomar la decisión. Algunos en la necesidad de poner otro negocio para poder mantener la planta, de gente que tiene trabajando, es el caso mío, y otros empezar a sacar gente. ¿Cuál sería el valor de un kilo de pan, por ejemplo? Si pudieras ponerlo al precio que a vos te cierra como negocio. Y hoy tendríamos que hablar, lo que se estaba hablando en la provincia de Buenos Aires, entre 40 y 42 pesos. Lo que pasa que, bueno, si todo estaría equilibrado, a ninguno le hubiera bajado la venta. Lo que pasa es que con la clandestinidad, la gente mide con el bolsillo. Claro, pero digo, ¿tiene que ver con la clandestinidad o tiene que ver con que la gente tiene menos plata en el bolsillo? Bueno, por eso, vos tenés la opción de comprar a 20 y entre comprar a 20 y a 40 y te vas al de 20. Claro, hay un poder de ahorro. Entonces, es todo un contexto. Y nosotros no, por eso nosotros no podemos plasmar el precio real. Por esa cuestión. Más allá de lo que vos decís de la clandestinidad, hay un problema económico muy importante en el país. Se suma el problema económico. Al problema también de los tarifazos. Por eso digo, te ordena el mercado. Al no haber plata, la gente en el conurbano accede a comprar más barato. No importa. Pasa también con las segundas marcas. Digo, vos tenés menos plata, te subieron las tarifas de gas, te subió la tarifa de luz, no te aumentaron el sueldo a nivel de la inflación, bajás a segundas marcas. En este caso, según tu consideración, se derivaría en lo que es clandestino. Tenés una doble competencia, tenés una parte que se va a la parte clandestina y la otra parte es como digo yo, que te cambia el competidor. Hoy tenés los supermercados que actúan directamente en competencia con la panadería artesanal y ahora sumado este gran proveedor de la panadería, porque es el molino más grande del país, pasó a ser el molino más grande del país, que ahora hace producto de panadería, o sea que estamos complicados. Claro, es como estamos en una crisis. Yo creo que igual el gobierno, el Estado va a tomar cartas en el asunto como para defender a la panadería. ¿Conversaciones con alguien del gobierno o algún ministerio? Todavía no, porque bueno, esto le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Sí. Nosotros somos un centro del oeste, digamos. En la provincia, sí. Pero preguntarte también porque teníamos acá facturas. Estaba mirando. Estabas mirando las facturas. Yo te diría que querés seguramente agarrar algún churro, alguna tortita. Es tentador, claro. Pero ¿Cuánto está la docena de facturas? Pensando lo mismo. ¿Sí? 70 más. Bueno, la docena de facturas está entre los 70 y 110 pesos, 120 en capital. Debe haber lugares. 110, o sea, 12 facturas promedio de 9 pesos por. Y porque varía mucho pero vos mirá los alquileres. Por ejemplo, tenés la factura, tenés el dulce de membrillo, que también lleva. Todo. No es solamente harina y agua. No es tanto, o sea, hoy no pesa tanto la materia prima como la carga tributaria y los alquileres. Claro. En la zona, o sea, que está en una zona céntrica, con los alquileres que pagan, más llave, más. Ahí sí tienen todo regularizado. Les cambia el costo totalmente. O sea, por eso ves tanto que oscila el costo. Es irremediable que en un shopping, una panadería, o sea, seguramente muchos sepan de cuál estoy hablando, sea más caro que en un almacén de barrio. Es irremediable, por eso mismo. Ahí cambia la carga impositiva, el control. Sale un sándwich de miga, por ejemplo? Y hoy estamos entre los 18 y los 24 pesos. ¿Uno solito? Uno solito. Cuando te comes 4, mínimo 100 mangos. 100 pesos. Wow, me dejaste helada. No, oye, o sea, creo que todo el consumo de vida en general. Sí, hablemos, hoy estamos hablando de panadería, para no ser lo malo de la película, pero creo que si vas a la carne, estás en el mismo problema. Si vas al supermercado, en los artículos que busques. Tenés que terminar comiendo fideos todos los días. No, pero aparte hay otra cuestión, pero a ver, históricamente, a ver, cuando no ha habido dinero, que realmente no había, era pan con mantecocido. Y hoy hasta el pan también se complica. Claro, ha subido muchísimo. Javier, te quería preguntar porque vos nos hablabas con respecto a la crisis de vos tenés una panadería y lo primero que haces es recortar tu personal, pero en las últimas estadísticas que estuvimos por lo menos viendo que cerró, esto es verdad, una panadería cada 10
por lo menos en diferentes partes del conurbano, están cerrando. No, la panadería no cierra. Y lo último que corta es a la inversa de cualquier gran industria. Lo último que recorta es el personal, porque mayormente en la panadería trabaja la familia. Mi panadería trabaja mi hijo, mi hermano, mi sobrino, y tenemos empleados. Pero que pasan a ser familia, vos compartís el día a día. Claro, sí, sí. Mayormente lo último que cierra, y la panadería no cierra, se sostiene hasta que el viento cambia. Ahora, ¿me puedes la contar? panadería tradicional, ¿no? Hablando Sí, claro. de una panadería tradicional. A fuerza de Puede voluntad. cerrar algún despacho con elaboración, algo distinto, pero la panadería en general no, es difícil. Cierres. Hubo crisis que han cerrado panaderías grandes en capital, pero que se reinstalan. Claro. Pero no cierran. ¿Cuánto viene, por ejemplo, de factura de gas en una panadería, digamos, promedio? Igual, mirá, es rarísimo porque yo pagaba antes del cambio tarifario 2.800 pesos. Pasé a pagar 12.000 y ahora volví a pagar 2.800. Así que si me decís cuánto pago, no sé. Claro. Bueno, y ahora eso multiplícalo por 6. No tenemos claro todavía. Vas a Algunos volver a pagar pagan, eso. claro, Dos. algunos siguen pagando lo anterior, porque en el centro panadero te llega el comentario, a algunos les aumentó, a otros les bajó, a otros no lo facturaron. Pero a vos, No hay Javier, nada claro. ¿te cierra pagando 12.800 pesos por mes los números en la panadería? ¿No te cierran? No cierran. Igual es como que ya venimos tan golpeados que ya no te asusta nada, porque no es solo la luz o el gas, es como te digo yo, es la harina, la margarina, el azúcar, el huevo, subió un 300% en 6 meses. Pues claro, pero digo, vos tenías 2.800 pesos, ¿no? En la primera factura. Te pasó a 12.000. Es un 400% así de un saque. Digo, ahora te volvió a 2.800. Pero si vuelve a los 12.000 o 11.000, digo, lo que sea, semejante a ese número, digo, va a haberse trasladado automáticamente al precio del producto. Exactamente. De cierta manera. O sea que es inminente que va a subir las facturas y el pan de vuelta. O sea, no ha subido porque no te deja subir el mercado, no porque, Claro. no porque no lo hemos tenido que subir. No ha subido, o sea, lo que no deja subir hoy es el mercado, la gente no tiene más plata. Se terminó acá, así que veremos dónde terminamos. ¿Qué es lo que más han dejado de comprar? Mirá, yo creo que lo primero que se siente es, bueno, la sanguchería, las facturas, y en el caso nuestro, lo que más me llega es que me dicen, bueno, nosotros tenemos algo que es el 931, el famoso 931, que es la carga impositiva por los empleados. Y lo que me dicen en la Cámara, que muchos ya han dejado de pagar, hace 2 o 3 meses que no lo pagan, no lo pueden pagar, así que bueno, o sea, es lo primero que dejan de pagar. La luz y acá la van a pagar porque la necesitan. Claro. Eso no tiene corte, pero después te llegan las multas, las cargas, pero estamos en una situación muy complicada. El argentino reemplazó la factura, Saus, lo iba a decir, por los bizcochitos tradicionales, seguramente la bolsita que compras en el kiosco, y no compra más porque imagino que si vos me decís que una docena de facturas está saliendo alrededor de 120 pesos, Entre 70, depende de la zona, a 120. a 120, estamos hablando también de que si comprás 12 sanguchitos de migas, te están saliendo algo parecido. Es un costo más. No, importante. 2 está mucho más. Bueno, 200 pesos, vamos a decir un 200 número. pesos promedio. 200 pesos. Sí. Es un número para tomar unos mates, como antes se decía. Si es que se sigue Lo que tomando los pasa mates que, ahora, ¿no? A la bueno, tarde. a eso iba, que es hacia donde van llevando la panadería tradicional. Las grandes marcas Sí. te hacen, o sea, son productores de harina, hacen el bizcochito Claro. y llegan al mercado final, y son proveedores nuestros. O sea que es muy difícil. Es lo mismo que nosotros tendríamos que ponernos hoy a fabricar harina. Claro. Seguro que van a llegar con un precio mucho mejor que el nuestro porque hacen toda la cadena. Claro. Sí, pero no es tan rico. Pero en la necesidad... Sí, por no, supuesto, que uno puede elegir. No, tenemos Es más, tenemos que buscar la forma y, o sea, estamos en un país donde uno se acomoda a todo. De encontrar el nicho y seguimos sobreviviendo. La panadería no hace 2 días, no es que se va, por eso digo, no es que se va a cerrar, seguir sobreviviendo. Lo que pasa es que cada vez nos apretan más. Y del gobierno nacional, ustedes por lo menos escuchan estas problemáticas que están teniendo las panaderías a nivel nacional, lo digo. A nivel nacional yo creo que todavía no hay repercusión. Se va a empezar a ver cuando sí realmente empiecen a cerrar. Pasa que no es solo eso. El beneficio de una gran industria a la panadería es muy grande en el sentido de que a ellos les dan grandes créditos, tienen la misma carga impositiva que nosotros, estamos de iguales, y yo creo que no he escuchado una panadería que haya recibido un subsidio, porque la panadería no recibe ningún tipo de subsidio. Una persona que se capacita en una escuela de panadería del mismo centro de panaderos, le entregan un juego de maquinaria. Una panadería que está funcionando hace 30 años, para llegar a, no digo un subsidio, para llegar a tener un crédito blando, no accedes por el tipo de facturación, porque no somos
panaderías artesanales, no tenemos grandes facturaciones. Te piden facturaciones altas, Sí. entonces no entramos en ninguna tipo de promoción pyme, que siempre estamos afuera. O sea, yo digo, el Estado trabaja, no digo ni de este ni del otro gobierno, el Estado trabaja. O sea, para que no se entienda de que es política, el Estado en general trabaja para las grandes superficies, para los parques industriales y para la parte social. Y en el medio están las panaderías, los almacenes, los mercaditos de barrio. Como digo yo, al mercado no le dan una heladera, a nosotros nos dan una sobadora, una amasadora. Hoy se ha mejorado muchísimo la tecnología en la panadería para mejorar la calidad de vida, para que el empleado trabaje mejor, para que la panadería tenga más rentabilidad. La gran mayoría de las panaderías no pueden acceder porque no tenemos esa facturación para que nos den una máquina. Javier, yo creo que eso el Estado lo tendría que ver. Quiero agradecerte por haber venido, por contarnos lo que están pasando y bueno, te vamos a seguir consultando, ¿no? Bueno. Cuando haya más novedades, a ver cómo queda conformado el precio con la próxima factura de la tarifa de gas, veremos, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ustedes.